29 hay 2 fechas tentativas. Sí, puede ser. Bueno, vamos adelante con nuestro tema 4. En el anterior tema hablamos sobre la cultura que era propia del género humano, que cada grupo social, de acuerdo a la geografía de donde se encontraba, realizaba costumbres muy sui generis de cada lugar, y eso se le llamaba cultura. La cultura engloba vestimenta, habla, artes, artesanías, ¿no? De tal manera de que la cultura es la totalidad que engloba el quehacer humano. Por lo tanto, va a tener características especiales que la logran identificar entre otras, y no hay dos culturas idénticas. Viene a ser como un sello personal de cada grupo social. Si nosotros nos fijamos exclusivamente en el habla, vamos a ver que dentro de nuestro contexto geográfico en América, en Hispanoamérica, que es lo que llamamos América Latina, la forma de hablar nos va a identificar. Podemos darnos cuenta perfecta de si es chileno, argentino, uruguayo, brasilero, venezolano, peruano, ¿no? Nos vamos a dar perfecta cuenta de la forma, eco, modalidad de cómo habla. Entonces vemos que las culturas, todos los pueblos la tienen, pero ninguna se parece a otra. Tiene rasgos comunes, pero más son las diferencias las que la hacen identificar. Entonces, ahora vamos a ver, hemos visto los elementos exógenos que son de la cultura. Ahora vamos a mirar esos elementos endógenos, lo que hay adentro. Y en este caso vamos a hablar de la etnicidad, de las etnias, de aquellos grupos sociales específicos. Y vamos a ver de que en los últimos tiempos la palabra raza empieza a desaparecer. Ya no hay ese término raza, y ya vamos a ver por qué. Si nosotros miramos aquí esta pequeña lámina, nos vamos a dar cuenta que habíamos sido muy diversos. Aquí hay chinitos, negros, indígenas, blancos, rubios, morenos y de todo. Entonces, pero hay una particularidad muy grande que nos une. Todos somos iguales. Lo que nos distingue es el color de la piel, porque todos como ser humano tenemos la misma cantidad de músculos, los mismos tipos de sangre, la misma cantidad de huesos, ¿no? Entonces, nuestra estructura, lógicamente que en la parte física va a diferenciarse, pero vamos a ver elementos muy comunes en que todos hablamos, todos comemos, todos vestimos, todos sentimos. Entonces todos tenemos una historia, al menos ancestral, que podemos contar. Entonces vamos a ver qué es un grupo étnico. Se entiende por etnia a una comunidad que está determinada por la existencia de personas que han sido nuestros ancestros, es decir, nuestros antepasados, y que gozan de una historia común. Ahora, ¿qué características intrínsecas tiene cada grupo étnico? En primer lugar, goza de los mismos rasgos fisonómicos. Si nosotros miramos, por ejemplo, al guaraní, miramos al aymara, al quechua, vamos a ver que todos gozan de los mismos rasgos fisonómicos, cada etnia con su especificidad. Cada grupo goza de una lengua, una manera de hablar. Goza de la misma fe, es decir, la religión. Tiene la práctica de las mismas costumbres y tiene la misma historia. Y goza
de una vestimenta específica y un folclore que es irrepetible. Los rasgos fisonómicos son muy visibles. Cuando hablamos de la lengua, es identificable. Cuando hablamos de la religión, solo se la nota cuando hay práctica. Y cuando hablamos de las costumbres e historia, es práctica, es la identificación de ciertos lugares con los cuales tradicionalmente se hace conocer. Por ejemplo, si nosotros miramos Cochabamba, que no estamos hablando de una etnia, pero sí tiene una costumbre específica. Por ejemplo, para agosto, la Virgen de Urcupiña. Si miramos en Santa Cruz, veríamos, por ejemplo, la Virgen de Cotoca. Si vamos a la vestimenta, vamos a ver la pollera, que no es boliviana, porque ancestralmente pertenece a España, pero no es la misma. La pollera tarijeña es corta y vistosa, generalmente la más común es de color amarillo. Si miramos la pollera potosina, es negra, larga y bastante pesada. Si miramos la pollera paceña, es negra con visos también café que tienen algunos dibujos incaicos de color café. Si miramos la pollera orureña, es negra. Si miramos la pollera cochabambina, es de color verde generalmente, más corta y de tela más delgada. Si miramos la pollera chuquisaqueña, es negra pero no es ampulosa. Entonces estamos viendo de que cada grupo étnico va a tener una característica muy particular. Entonces, cuando hemos hablado de que la palabra raza sociológicamente ya no se la usa para determinar al género humano, estamos viendo en nuestro cuadro izquierdo, aquí seis hombres que pertenecen a grupos étnicos distintos, pero todos son iguales en la estructura. Tienen la misma cantidad de sangre, la misma cantidad de músculos, la misma cantidad de huesos, etcétera, etcétera. Pero la fisonomía externa es diferente. Sin embargo, la ciencia moderna nos dice de que raza debería ser utilizada exclusivamente para los animales, en que cada uno de estos animales, si bien es cierto, tienen características comunes, porque tienen, en este caso, 4 patas, un hocico, ladran, todos tienen pelo, pero fíjense que ninguno se parece al otro y entonces hay muchas diferencias y con seguridad que también va a existir diferencias en su estructura cromosómica, probablemente. Nos dice la ciencia de que nosotros tenemos una mayor similitud con el chimpancé, por ejemplo. Entonces, cuando ahora nos toque dirigirnos para nominar al ser humano, ya no vamos a hablar de raza. Hablaríamos del género humano o del ser humano. Ahora vamos a ver qué era lo que se llamaba raza. Anteriormente se lo identificaba a los integrantes de un grupo étnico, ¿no?, que pertenecían a él porque eran de la misma raza, porque compartían entre ellos una carga simbólica y una profundidad histórica, es decir, ellos descendían de un tronco común. Y esto se lo conoció sociológicamente con el nombre de raza, término que actualmente se lo ha desechado en virtud de que entre los humanos no existen diferencias
más que culturales, ¿no? Y el color de la piel. La identidad reconocida como un nexo. Por favor, usted puede identificar quién es la persona que está con su micrófono abierto. Nilson Larrea, creo que es. La identidad reconocida como nexo indisoluble que se mantendrá para siempre, sin duda va a ser el factor de unión. Es decir, el género humano, ya en nuestro primer tema vimos de que es un ser gregario, no puede vivir solo. Por lo tanto, todo es posible de cambio, de transformación, pero los rasgos físicos son fijos, no hay cambio. Por ejemplo, yo quiero ser alta como una gringa, va a ser imposible. Yo voy a tener las características de una mujer del oriente boliviano que no puedo cambiar esa mi estructura porque está fija. Ahora, ¿cómo es que yo debo identificarme con un grupo étnico? Por el lugar de nacimiento, por el color de mis ojos, por la piel y el cabello, por mi estatura. Son cuestiones aleatorias viéndome desde la perspectiva humana en las cuales el individuo no tiene ni voz ni voto para escoger. O sea, uno no escoge cómo va a nacer, con qué características va a tener. Sin embargo, dentro del género humano va a haber la posibilidad de hacer cruces, es decir, un mestizaje, una mezcla, ¿no? Y pueden haber esos cruces entre etnias distintas. Y es lo que ocurrió durante el coloniaje. El español llegó y se juntó, ¿no? Afectivamente en el primer caso, por ejemplo, con las mujeres gorgotoqui, con las mujeres chané, que eran muy hermosas, con las que no pudo hacer ningún tipo de mestizaje, fue con las mujeres guaraníes. Entonces, la palabra mestizaje proviene del latín mesticius, que significa mezcla. Y el mestizaje se va a definir como un encuentro de culturas y de genes entre varias etnias diferentes, creando así inclusive nuevas etnias. Entonces, nosotros podemos decir que miles de años atrás sí pudimos haber pertenecido a una etnia, pero en la actualidad somos producto de un mestizaje. De tal suerte de que en nuestra composición del cuerpo puede existir un cruce de varias líneas étnicas en la cual está definiendo, por ejemplo, nuestra característica. Un ejemplo que ustedes pueden ver es después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó bajo el protectorado de Estados Unidos. Y entonces ahora vemos de que hay japoneses altos y de ojos azules o de ojos verdes, impensable si ellos se hubieran mantenido puros. Lo mismo ha ocurrido en el oriente boliviano, principalmente los sacerdotes que estaban destinados a la pacificación y colonizaje de los nativos, se mezclaron con nuestras mujeres, y es de ahí que en el oriente boliviano es muy común encontrar personas levemente morenitas, de ojos verdes, de ojos azules y de pelo rubio. Es decir, está sacando una mezcla, un cruce bastante bonito. Es como que nosotros a veces decimos en broma que hay que casarse con un ¿cómo se llaman estos? No son mormones. Con menonitas, menonitas, ¿no? Para sacar un cruce muy hermoso. Entonces, a ese cruce se le va a llamar mestizaje. Lamentablemente, en nuestra Constitución Política del Estado no lo reconoce al mestizaje como una categoría de etnicidad. Solamente en el artículo 5 va a reconocer a 36
pueblos, no dice etnia, los reconoce como pueblo o como lenguas. Pero los mestizos estamos totalmente desaparecidos y se quiso arreglar la situación llamándonos interculturales, lo que ahora con la intencionalidad de copar o de hacer una población externa o gente venida de otro lado, estos se hacen llamar interculturales, siendo que son o aymaras o quechuas los que vienen a avasallar las tierras del oriente boliviano. ¿Cuáles eran los mestizos? Nosotros hablamos durante la colonia, aquellos sujetos cuyos rasgos se asimilaban a los de la raza blanca, llámese en ese entonces raza blanca, tenían mejores posibilidades de mejorar su situación. Y yo les digo, por ejemplo, en mi primer certificado de nacimiento, había una categorización que me identificaba, porque ahí decía raza y me pusieron blanca, ¿no? Entonces, una discriminación fatal, pero posteriormente ya eso se ha ido enmendando y ahora ya no se categoriza a las personas por su condición de color de piel. Entonces, los denominados mestizos que vienen desde el siglo XVII, la mano de obra indígena comenzó a ser reemplazada por un nuevo grupo que se había desarrollado en gran número. ¿Quién era el mestizo? Era el hijo de un europeo con un nativo. Entonces, ¿cómo se da el mestizaje? Esta mezcla genética entre indígenas, europeos y africanos se produjo en el siglo XVI, cuando comienza la colonización, y se conformó una población mestiza con variadas características físicas. Fíjense, por ejemplo, que si ha habido una mezcla con africanos, van a ir saliendo hijos con colores más suaves, no tan fuertes, y entonces eso va a ir decolorando la cantidad de veces que estos se vayan uniendo con personas de piel blanca. Posteriormente, que esto era en ese tiempo una gran mayoría de los indígenas, poco a poco van a ir incorporando a una población menor y se van a llamar minorías. Y esta minoría es la parte menor de personas que forman un cuerpo, una nación o una comunidad. Quienes componen esta minoría son numéricamente menos que los grupos de los individuos que forman la mayoría, o sea, grupos mayoritarios. Como ejemplo, los ayoreodes o samucos o ayoreos. Quizás antes de la colonia, eran numéricamente más, pero ahora son menos. Entonces, ahora representan grupos minoritarios. En antropología, el concepto de raza se refería a los grupos en que se subdividían los seres humanos de acuerdo con diversos sistemas de clasificación que fueron usados específicamente en los siglos XVIII y hasta mediados del siglo XX, principalmente por el color de la piel, las características del pelo, porque todo el que sea crespo no va a ser indígena puro, sino de que va a tener una mezcla de los africanos, y también por la forma del cráneo, porque los africanos tienen un cráneo más alargado que el nuestro. Entonces, estas minorías van a verse con características diferentes y cada vez menor. A partir de los años 50 y 60, estos sistemas de clasificación han ido cayendo en desuso porque han venido nuevas corrientes de estudios antropológicos y actualmente son pocas las revistas científicas que continúan utilizando categorías raciales.
y en la actualidad ya no se usa ese término por considerarlo peyorativo, y raza ya es usado casi con exclusividad en los animales debido a sus características diferentes. Por ejemplo, las aves, los mamíferos, los reptiles, ¿no? Y los seres humanos, aunque el color de la piel sea diferente, la forma de su cráneo, el tipo de pelo debajo de la piel, pues todos somos iguales. Entonces viene la ciencia de la biología, ciencia de la vida. Su nombre se está conformando por raíces griegas, bios, vida, logo, estudio, tratado. Se va a dedicar al estudio de los seres vivos y todo lo que con ellos se relaciona. Entonces la biología va a ser parte también que va a estudiar al ser humano. Lo grave que se va a presentar cuando haya un antagonismo étnico, prejuicio y discriminación que antes no existía. Si bien habían peleas por posesión de territorio, por posesión de lugares de caza o de producción del alimento, estos estereotipos de las series de pensamiento y predicciones que se asocian a personas que comparten ciertas características van a ir limitando, ¿no?, las opciones bajo las cuales éstas podrían actuar. Y ahora hemos visto ese antagonismo étnico, el Kamba contra el Kolla contra el Kamba, que eso es ficticio, eso es una producción de índole netamente político que nos quieren enfrentar poniendo a unos superiores a otros, y ninguno de los dos somos superiores, ni somos inferiores, somos iguales. Entonces esto se va a tratar de una simple percepción de la realidad del grupo social, racial o económico al que se refiere, estableciendo un patrón de comportamiento alejado del contexto, porque el antagonismo étnico en el fondo nunca existió, ¿no?, los prejuicios menos y la discriminación peor. Si, por ejemplo, nosotros juntáramos niños de diferentes etnias, vamos a ponerle 5 años a todos. Ponemos ayoreo, guarayo, mojeño, chiquitano, y de otra índole. Entre ellos, lo único que les va a unir es el deseo de juntarse a jugar, pero ninguno se va a posicionar a mirar prejuicios y a encontrar discriminación entre sus rasgos faciales. No les va a importar. ¿Por qué? Porque ellos están exentos de ese pensamiento de interés que ya tienen los adultos, y por intereses de tipo político o económico van a llegar a los antagonismos y a la discriminación que es tan dañina para los pueblos. Por ejemplo, vamos a ver que se van a presentar personas dentro de estos mismos pueblos en los cuales se van a distinguir con liderazgos totalmente negativos, y esas personalidades autoritarias hacen su trabajo, por supuesto negativo, que va a ser muy, muy nefasta. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros podríamos identificar a don Evo Morales, un clásico ejemplo, como una personalidad autoritaria en la cual incita, ¿no?, a esa discriminación de Oriente con Occidente, y esa su paranoia, ¿no?, que tiene de tratar de diferenciarnos. Estas personalidades autoritarias, no solamente él, hay muchísimas, pero lo que se me ocurre en este momento, ponerlo como ejemplo, nos hace muchísimo daño, porque al final de cuentas, todos somos moradores de una sola patria y no somos diferentes. Las diferencias nos las ha puesto esos intereses que muchas veces ni siquiera nosotros somos dueños de esos intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es una paranoia? Se lo constituye como un trastorno crónico con niveles oscilantes de intensidad. Son sujetos ególatras, narcisistas, con baja autoestima, que son los mayormente afectados por estos trastornos. Les voy a poner un ejemplo. Nuestras mamás
en algún momento han sufrido de esta paranoia con decirnos de que ese pobre muerto de hambre que no tiene ni dónde caerse muerto, no puede ser que nos ame y que se pretenda casar con nosotras, porque nosotros éramos las hijas del sol, pues, ¿no? Entonces, fíjense de que son posicionamientos de pensamientos que no están adecuados a la realidad y que son productos de la cultura y en algunos casos de algún tipo de trastorno psicológico que se tiene. Entre las causas que se asocia a la aparición del trastorno delirante o paranoia de personas ególatras con costumbres, con conductas muy marcadas narcisistas. El narcisista es el que él es hermoso, el que él es bello, el que él es superior, el que él es divino y que no, nadie se le parece. Han enfrentado situaciones de gran frustración. Otros rasgos comunes que puede observarse dentro de la misma sociedad es que estas personas más bien son de baja autoestima, tienen una frialdad emocional, son inflexibles, son autoritarios, son desconfiados, tienen propensión a tener graves resentimientos y son muy dados a tener depresiones profundas. Y dentro de la sociedad hay muchísimas personas que en vez de colaborar incitan más bien a la violencia, a la discriminación. ¿Qué relación hay entre lo que es la etnicidad y la infancia? Pues yo he nacido dentro de un grupo que pertenece a un grupo social y si yo pertenezco a una etnia, entonces en mi cuna va a empezar la enseñanza de mis costumbres, de mis valores. Estas, según los ojos de los demás, pueden ser acertadas o equivocadas, estas pautas aprendidas, pero son mis costumbres y se van a transmitir de generación en generación y lo aprendido en la infancia se queda como un esquema mental, como parte de la conciencia. Algo que a mí me encanta escuchar, por ejemplo, cuando he tenido estudiantes de otros lados, yo les digo, ¿de dónde es usted? Y me dicen de la sucursal del cielo. Caramba, yo quiero conocer dónde es la sucursal del cielo. Samaipata, ¿no? Entonces miren ustedes la grandiosidad que está en su alma, porque estas son pautas aprendidas. En su casa lo escuchó, que Samaipata era lo mejor, y entonces ellos lo van a ir transmitiendo de generación en generación y va a quedar como un esquema mental, parte de su propia conciencia social. ¿Cuáles son las actitudes de los grupos mayoritarios que muchas veces mucho dependen de las conductas de líderes para que éstas se amplíen y se practiquen? Las actitudes aprendidas en la temprana infancia continúan con orientaciones subyacentes muy importantes, es decir, que van a estar presentes en todo momento de la vida de la persona en una forma clara. Vamos a ver, por ejemplo, la situación de los negros. Cuando vieron a sus padres sumisos y sirvientes de los blancos, adoptaron tales conductas. Por ello, los blancos dedujeron que en cualquier tiempo ellos podían mandar y ser servidos por los negros. Y entonces, nacer negro implicaba ser servidor, ser sumiso o ser esclavo. Otro ejemplo de la lucha racial de los alemanes contra los judíos. Durante mucho tiempo esa discriminación persistió y en otros siglos hay grupos sociales que se identifican con tal discriminación y la tratan de reivindicar como una bandera de lucha. Por ejemplo, hay partidos ultraderechistas en Alemania, en España, en Francia, ¿no? De que tratan de reivindicar como bandera de lucha esta discriminación de que ellos son los mejores y mucho más todavía se tratan de llegar al gobierno para poder implantar ese tipo de pensamiento. Entre estos grupos mayoritarios pueden encontrarse personas que son líderes, liderales consecuentes, que no tienen prejuicios contra las minorías.
Es decir, de que los toman como personas normales e iguales y tratan de tocarlos de la misma manera. Personas consideradas liberales tibias son las que se consideran a sí mismos libres de prejuicios, pero actuarán según su conveniencia, según como les sople el viento, de acuerdo a sus necesidades e intereses, ¿no? Yo sé que los pobres son pobres, pero mejor si no están junto de mí. Eso es una actitud liberal muy tibia. Los fanáticos tímidos son aquellos que mantienen prejuicios contra las minorías, pero actúan de una manera igualitaria debido a la presión legal o los intereses financieros. Por ejemplo, la ley. La ley dice que todos somos iguales, pero es ante la ley. Pero llegado el momento nos damos cuenta que la ley solamente actúa a favor de aquellas manos que están llenas de dinero. Los fanáticos activos se van a mantener fuertes en aquellos prejuicios contra otros grupos étnicos y practican abiertamente la discriminación contra ellos. Por ejemplo, durante mucho tiempo nuestro país, por ejemplo, no permitió que los ciudadanos llegaran a votar. Solamente votaban los que leían, los que tenían bienes, ¿no? Y los que tributaban. Ni qué hablar de la mujer. Recién a partir del año 1953, la mujer es tomada en cuenta para que pueda ser sujeta de todas las prerrogativas que la ciudadanía le brindaba. Entonces vamos a ver cómo dentro de la sociedad van a haber diferentes niveles, aquellos que piensan en una forma liberal consecuente, los liberales tibios, los fanáticos tímidos y los fanáticos activos, en todos los niveles de la sociedad. ¿Qué nos dicen las interpretaciones sociológicas respecto a estos mecanismos psicológicos, ¿no?, de las personas? Como es ese pensamiento estereotipado, es decir, la transferencia y la proyección son universales por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? La transferencia, lo que yo tengo y lo comparto, ¿no? Y la proyección, hacia dónde va. Por ello, un estudio bastante profundo por la perspectiva sociológica hace necesario comprender las causas de los fenómenos sociales, principalmente los de antagonismos étnicos en el mundo moderno, como el caso islámico. Fíjense de que no cualquier persona, menos si profesa otra religión, puede ingresar al mundo islámico, y hay de aquel que quiera contraer matrimonio con alguno de ellos, tiene que convertirse al islamismo, caso contrario no se puede. Un fenómeno muy grande, que al menos es un fenómeno actual, es la migración, la emigración y la inmigración. La migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro, que puede ser lugar, país o región, generalmente por causas económicas o sociales. No, esa migración puede ser interna o externa. Inmigración es cuando llega al país y la emigración es cuando sale del país. El desplazamiento de personas a través de fronteras se remonta a la creación de estas, es decir, antes no habían fronteras, ahora sí ya lo hay. En la actualidad la migración forma parte del proceso de globalización, siendo un importante componente del desarrollo de los países industrializados, plantea retos que las Naciones Unidas insta a solucionar en el marco de los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, el grave problema migratorio de los Estados Unidos. Esto se da más en los países industrializados porque todo mundo quiere ir a encontrar una posibilidad de trabajo y mejorar sus condiciones económicas. No existirían países industrializados sin la contribución de estas manos de seres migrantes. Sin embargo, estas normas, estas leyes migratorias cada vez se han ido endureciendo, tratando en lo posible de proteger
la economía sin darse cuenta que sin esa contribución no serían tan grandes, además de que la migración va a ser la mestización. Es decir, van a haber más mestizos si hay más migración. La aculturación ocurre, por ejemplo, cuando una persona que ha nacido en una cultura pasa a otra, ¿no? Y inmediatamente se apropia en forma voluntaria o involuntaria de ella, esa aculturación. Por ejemplo, yo me voy a los Estados Unidos y de pronto ya yo no hablo castellano, ya yo hablo inglés, ya no me visto como o normalmente me vestía acá, ya yo no como mi locrito, mi mao, mi masaco, mi cuñapé, ya estoy con los hot dogs, con las hamburguesas, con las pizzas, etcétera, etcétera. Es decir, la A de la aculturación, es decir, la primera A significa sin. Esta primera A significa sin cultura, es decir, pierdo mi cultura. En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, ¿no? De supervivencia, dominación, de resistencia, modificación y adaptación de culturas nativas tras el contacto intercultural. Ejemplo, me voy 4 días a Buenos Aires y les llego yo para el próximo jueves leyéndoles de esta manera. En tiempos recientes, el tiempo también se ha aplicado a la adquisición de culturas nativas por parte de los niños desde la infancia y la propia casa. Allá se habla así. O sea, llegué más gaucha que Maradona. Con 4 días que estuve por allá, perdí mi cultura y me adapté a la cultura que me acogió. Entonces, aculturación es perder su propia cultura. Vamos a ver la intraculturalidad. Significa entrar en una cultura, ponerse dentro de esa cultura, generalmente más se lo hace en forma voluntaria, ¿no? Esa es una cultura en la cual el ambiente propio donde se vive, donde se comunica, se expresa todo un pueblo, abarca todos los aspectos de la vida humana, hasta la forma de comer, de relacionarse entre las personas como familia. Entonces, esta intraculturalidad es que yo decido voluntariamente tomarla toda esa cultura para mí, ¿no? Que estoy transitando, que puede ser momentáneamente, como puede ser en forma definitiva, y esta intraculturalidad es un término que se lo va a utilizar en el vocabulario católico, ya que es una inmersión del hombre en la vida religiosa. Así se lo toma. Entonces, la intraculturalidad es darse un baño, una zambullida muy profunda en otra cultura y tomarla como propia. Por ejemplo, hay personas que se van de nuestro pueblo, están algunos años por otro lado, no solamente vienen hablando, como en el caso de los que han ido a España, llegan más españolísimos que la reina Leticia, pero ya no quieren comer lo que comían acá. Por ejemplo, ya para definir o describir a un vasito de refresco que nosotros lo conocemos con la dicha de, luego les voy a decir el nombre, ellos van a pedir, por favor, invítame, dice, ¿no? Un refresco un refresco blanco de perlitas aterciopeladas, ¿no? Que están con dulce, ¿no? Y que tenga un poquito de hielito, pero ay, ¿cuál será esa bebida de perlitas aterciopeladas? Bueno, aquí más común se lo llama somó, dicen, ¿no? Entonces, imagínense, por no decir directamente el somó, han llegado sumamente refinados y están más españolísimos que los españoles mismos. Entonces, esa intraculturalidad, yo la quiero, yo la busco, yo decido apropiármela y llevármela de vuelta
a mi lugar de origen. Entonces muchas veces dicen, oye, deja de hablar como gaucho, no seas mentecato, vos no sos gaucho, sos camba, ¿no? O no me hables como española si naciste en Cotoca, entonces no puede ser. Entonces esa intraculturalidad se la practica en forma interna. La transculturalidad es un proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgo de otra hasta culminar a veces en su aculturación. Generalmente, por ejemplo, esto se da, yo vivo 10 años en La Paz, llego a Santa Cruz y ya no cocino mi locro ni mi majau, solamente hago fricasé, hago, bueno, todos los platos, el plato paceño y algunos otros. Y entonces, estando en mi tierra nativa, yo sigo adoptando aquella cultura por la cual traspasé momentáneamente, y entonces ese intercambio de rasgos va desde una cultura más desarrollada, por ejemplo, en el caso, si vivimos en Estados Unidos, de una cultura tecnológica a otra menos desarrollada. Entonces yo llego aquí y digo, pues no, todo tiene que ser automatizado como lo tenía yo allá. Y esto puede ocurrir efectivamente sin conflicto, pero en otros casos sí. Sin embargo, se observa que la mayoría de las transculturaciones son bien conflictivas, en especial en la cultura receptora, máxime cuando los rasgos culturales son impuestos. Por ejemplo, si yo sigo, por ejemplo, refiriéndome con términos americanizados, es decir, propios del idioma inglés, esa transculturalidad, transité por esa cultura y me la traje. Entonces yo no digo sala, digo living. Yo no digo mi bombacho, voy a decir mi short, mi skit, ¿no? Entonces, mi toilette, o sea, estoy trayendo esos rasgos culturales y los estoy extrapolando a mi cultura nativa. Siempre va a haber algún choque con esta cultura receptora que somos nosotros, de la cual partimos, y entonces cuando volvemos traemos esos rasgos transculturales que hemos conocido en nuestro tránsito por esa otra cultura que de repente nos gustó y por eso la estamos trayendo y la estamos aplicando. Puede ocurrir que esa aplicación a nosotros nos produzca cierto choque. Por ejemplo, hay personas que a mí en una ocasión me molestó a una señora bien camba como yo, le dijo a la hija, por favor, hija, trae una lata de melocotones. Más facilito era decir traer la lata de durazno y era más cristiana, ¿no? Pero ella estaba hablando en difícil los melocotones. La interculturalidad la estamos viviendo, es una interacción entre culturas, es un proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Es decir, no sos más que yo, ni yo soy más que vos. Es decir, ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo más bien la igualdad, la integración, la convivencia, y se enriquece mucho. Por ejemplo, en un barrio pueden convivir vecinos tarijeños, paceños, orureños, pandinos, venianos, de todos los lados. Y entonces en algún momento hay un intercambio, a veces cuando yo era niña yo veía eso, que llegaban platos que le mandaban a mi madre de invitación, le decían que el cumpleaños de su hijo y nos mandaban un platito de su comida rica, un gesto amoroso, un gesto muy noble de integración, de una buena convivencia, de vecindad, de tratarse de igual a igual. Entonces la interculturalidad es la convivencia pacífica en un medio geográfico con culturas de diferente troncalidad.
Es decir, que nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Hoy estamos viviendo un periodo de interculturalidad. Santa Cruz es una de las grandes expresiones porque aquí tenemos de todas las culturas. Y no solamente culturas nativas internas, sino también de culturas externas o extranjeras. Y uno enriquece muchísimo. Yo ponía un ejemplo en que cuando vamos a la casa del Canva a servirnos un platito supuestamente tradicional, yo, por ejemplo, voy y me sirvo un majao, chuñufuti, un picante de gallina, y yo lo tengo a todo Bolivia en mi plato. Mi boca no se enoja y mi barriga me lo agradece. Y no se pelea para nada la satisfacción que siento de gustar comida de todos los lados. Entonces, en mi plato estoy practicando la interculturalidad. Vamos a ver ahora la ecología. ¿De qué manera la ecología está tan íntimamente ligada con los grupos étnicos? Precisamente la ecología es la rama de la biología que ya habíamos hablado antes, que estudia las interacciones de los seres vivos en su hábitat. Es la base fundamental en la cual la ecología le da el sustento de vida a todos los grupos étnicos, y estos están encomendados a ser fieles guardianes porque ocupa un lugar muy importante en la supervivencia de las poblaciones, de las comunidades, los ecosistemas y de la biosfera, que es la que le va a dar para que todos estos grupos étnicos puedan sobrevivir y pervivir en el tiempo. Entonces, la ecología está íntimamente ligada con los grupos étnicos que son los protectores. Para esto van a existir tres teorías, en las cuales la teoría proteccionista nos habla de que hay que proteger todo lo que sea el medio, principalmente el medio ambiente. Hay otra teoría que dice que hay que desarrollar el progreso, pero teniendo mucho cuidado con la conservación. Y otra teoría, la conservacionista, que dice que no hay que tocar al medio ambiente para conservarlo lo más pura posible en favor de los grupos étnicos, ¿no? Entonces, estas tres teorías, si bien es cierto, conservacionista, aquí me falta, se las puede aplicar en algún momento, dependiendo de qué y del cómo se vayan a aplicar estas teorías. Pueden ser en algunos casos o netamente proteccionistas, otras que pueden desarrollar el progreso pero con mucho cuidado, y otras que no se las debe tocar y que deben ser conservacionistas. Por ejemplo, Ecuador tiene un grupo étnico en el cual vende aire puro al mundo, es decir, cuida los montes, no los toca, y países desarrollados europeos le hacen pago con la finalidad de que, como ellos son grandes depredadores del medio, precisamente por sus grandes industrias, hacen posible estos pulmones del mundo de proteger al medio ambiente. Entonces, vamos a ver de que tanto los grupos étnicos como los medios de sustento, como es la ecología, se van a interrelacionar íntimamente con la responsabilidad de cuidar el lugar de donde todos vivimos.
Entonces, los grupos étnicos están llamados a ser los guardianes naturales del sistema que nos rodea. Ese es nuestro cuarto tema. ¿Alguna pregunta? Este tema lo voy a subir a la plataforma para que tengan, cuando vayan leyendo el tema, lo vayan entendiendo un poquito. Y ya se les subió 13 videitos sobre cultura para que ustedes lo vayan mirando y el tema 3 no les resulte tan extenso como está en el texto, pero cuando vean los videos les va a clarificar enormemente. Igual les voy a subir un videíto sobre este tema de que los pueblos étnicos son los guardianes del medio ambiente. ¿Preguntas, Mariela, por favor? Mariela. No sé cuál de las Mariela. Mariela Bazán. ¿Qué Mariela dijo? Disculpe, Lisen. Aquí está levantando la mano, ahora está Graciela Hurtado Méndez y Marlene Valle. Buenas noches. Señora Marlene. Graciela, perdón, la señora Marlene, por favor. Lisen, una consultita. Cuando usted explicaba de inmigración. 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 Lo que no me queda claro es, ¿hay alguna diferencia entre emigración e inmigración, Lisen? Cito, por favor. Ya, migración es moverse. La generalidad, migración es moverse. Emigración es cuando sale de un país hacia afuera. Inmigración, el que llega. Migración es moverse. Gracias, Lisen. A usted. Graciela, adelante. Buenas noches, Lisen. Hola, mi niña. Hablando sobre las culturas de otros países, de lo que estaba hablando de los alemanes, ellos sí fueron muy crueles con los judíos, porque yo he visto películas, digamos, de ellos, y a los judíos los quemaban. O sea, no sé si usted la ha visto, la película El niño con pijama de rayas. Sí. Eso, muestra ahí cómo los trataban a los judíos y hasta dónde llegaban, digamos, los alemanes. Por eso le he dicho de que no siempre los va a motivar sentimientos buenos. No todos son buenos ni todos son malos. En esta viña del Señor hay de todo, según sean los intereses. Por eso hemos visto las 4 clasificaciones, ¿no? de discriminación, los leves, los moderados, los tímidos, los profundos, etc. Entonces, todo va a depender qué interés tiene determinado grupo social para presentarse de una forma o de la otra. Porque si le miramos a los incas, también los incas mataban, descuartizaban, a las niñas vírgenes también las sacrificaban. O sea, en todos los tiempos y en todos los lugares han habido este tipo de acciones. Ay, no. A Tupacatar igual lo descuartizaron igual. O sea. Por eso le digo, esto no es exclusividad de un grupo étnico en especial. En todos. Depende de qué intereses les mueva a personas
pero no es el grupo en general, son personas, y estamos mirando las personas autoritarias, las abusivas, de cómo van a incidir, ¿no? Si también miramos los 6 siglos de la Santa Inquisición, pues también se hizo barbaridades a nombre de la religión católica, y no eran los curas, eran las personas civiles, no eran los curas. Muy malo es el ser humano cuando se lo propone. Así es.